Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar con un problema relacionado con el efecto fotoeléctrico. Estudiaremos los diferentes valores de la energía necesaria para que al incidir sobre un material seamos capaces de arrancar o no un electrón y en el caso de que lo arranquemos si podremos excitarlo con energía cinética o no podremos. Pero antes de ello, tenemos que introducir dos conceptos muy importantes. Uno que ya habíamos visto previamente y otro que veremos ahora. El primero de ellos es lo que habíamos nombrado como la constante de Planck. Esta constante de Planck, que generalmente se pone con la letra H, es un valor generalmente utilizado de manera muy frecuente en física cuántica, en física de partículas y en general en la física moderna. Y esta constante tiene un valor concretamente de 6,63 por 10 a la menos 34. Se mide en julios por segundo. Podemos hacer la aproximación a más o menos 6,63 por 10 a la menos 4, pero bueno, si alguien pone 6,6 también podría ser lo suficientemente correcto. Esta constante, como ya vimos en el vídeo anterior, es muy importante a la hora de determinar, por ejemplo, la energía de una onda con la que nosotros estamos incidiendo. Y la otra cosa que era muy importante y que también necesitaremos para este tipo de ejercicios es una nueva magnitud a la hora de determinar la energía que tiene un electrón. Cuando nosotros trabajamos generalmente en términos de energía, estamos hablando y sabemos que la unidad del Sistema Internacional de la Energía es el julio. ¿De acuerdo? Esto lo habíamos visto ya en muchos otros campos, como por ejemplo la gravitación o simplemente la dinámica en general. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros trabajamos en términos de julios, generalmente, si nosotros queremos acelerar un electrón y le aplicamos un julio, la cantidad de energía que tendría ese electrón sería demasiado grande. ¿Por qué? Porque al final estamos utilizando una cantidad de energía basada en el mundo macroscópico, es decir, para los objetos que son cotidianos, pero para un objeto que en este caso es totalmente microscópico, como puede ser un electrón. Entonces, para utilizar una energía que es más acorde con las medidas que tendremos en este caso, se ha inventado lo que se conoce como el electrón voltio. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el electrón voltio? Pues como bien dice la palabra, sería cuál sería la energía que adquiriría un electrón si lo sometemos a una diferencia de potencial de 1 voltio. Esa sería la energía que adquiriría un electrón, que tiene su carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, multiplicada por ese voltio. Es decir, que en este caso esto sería pues ese valor que hemos dicho, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, multiplicado por 1 voltio. Y esto nos devolvería que sería 1,6 por 10 a la menos 19 y en el caso de coulombio por voltio, cuando estamos trabajando en sistemas electromagnéticos, sería equivalente a trabajar en julios. Esta unidad se suele esperar como un electronvoltio y esta sería la equivalencia que nosotros utilizaríamos, ¿de acuerdo? Es decir, la energía necesaria para, o mejor dicho, la energía que obtiene un electrón a la hora de someterlo a 1 voltio de diferencia de potencial sería ese 1,6 por 10 a la menos 19 julios y como podéis ver aquí ya estamos trabajando con energías que serían mucho más lógicas dentro de nuestro espectro energético. ¿Por qué? Porque ya estamos en magnitudes relativas al electrón, ya no estamos trabajando con magnitudes tan grandes como lo que podíamos tener antes. Este valor que tenemos aquí será muy útil a la hora de trabajar entre electronvoltios y julios. ¿Por qué? Porque recordad que en algunas expresiones vamos a necesitar utilizar los julios por aquello de trabajar en el sistema internacional. Pero sin embargo, en otros casos, únicamente trabajando con el electronvoltio será suficiente. Y ahora, una vez tenemos
estos dos valores claros, vamos a ver concretamente qué pasaría para nuestro problema. Vamos a plantear un problema similar al que vimos en el vídeo de teoría, pero en este caso concretamente con ejemplos y con datos exactos. Es decir, nos dicen que nosotros tenemos una superficie, ¿de acuerdo? La cual nos dicen que su función de trabajo, o lo que es lo mismo, la energía umbral que requiere para poder extraer un electrón, nos dicen que ese E sub 0 sería concretamente 2 electronvoltios. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que esto, como acabamos de ver, 2 electronvoltios podríamos pasarlo a julios y decir que sabemos que un electronvoltio sería 1,6 por 10 a la menos 19 julios. En este caso, electronvoltio con electronvoltio se eliminaría y esto nos quedaría de manera aproximada 3,2 por 10 a la menos 19 julios, concretamente en este caso, esta energía inicial. Como además esta energía inicial sabemos que será exactamente igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral, automáticamente tendríamos que la frecuencia umbral sería esa energía umbral dividida entre la constante, que esto sería simplemente, en este caso, 3,2 por 10 a la menos 19, todo dividido entre 6,63 por 10 a la menos 34. Y si esto lo dividimos, 3,2 exponencial menos 19 entre 6,63 exponencial menos 34, automáticamente obtendríamos una frecuencia umbral aproximada de 4,83 por 10 a la 14 hercios. Esto sería nuestra frecuencia umbral. ¿Por qué sé que está en hercios? Porque esta energía que aquí tengo en julios y antes tenía en electronvoltios, al utilizarla en julios, automáticamente sé que me devolverá unidades del sistema internacional, en este caso hercios. Una vez tenemos el valor de la frecuencia umbral, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Según vimos en el vídeo de teoría, en el caso de que incidamos con una luz cuya frecuencia sea más pequeña que la frecuencia umbral, no pasará nada. En el caso de que incidamos con una frecuencia que sea exactamente igual a la umbral, simplemente arrancaremos el electrón. ¿Vale? Y en caso de que incidamos con una frecuencia mayor que la frecuencia umbral, lo que haremos será acelerar el electrón arrancado. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, vamos a ver concretamente qué es lo que ocurriría en cada uno de los casos. Por ejemplo, supongamos que en el primer caso yo incido con una luz que tiene una frecuencia de 3 por 10 a la 14 hercios. Si yo calculo la energía que representa esta frecuencia, esa energía sería H por F, que sabemos que sería 6,63 por 10 a la menos 34, y todo esto por 3 por 10 a la 14, automáticamente me quedaría 6,63 exponencial menos 34 por 3 exponencial 14. Esto me quedaría aproximadamente 1,99 por 10 a la menos 19 julios. Esta sería la energía que tendría la onda con la que yo estaría incidiendo. Si os dais cuenta, la energía de la onda con la que yo incido es más pequeña que la energía de la onda que necesita como mínimo para poder extraer un electrón, para poder arrancarlo. Por lo tanto, en este caso no podremos arrancar ningún electrón. El segundo caso no lo vamos a calcular matemáticamente porque ya sabemos cuánto va a ser. Es decir, si yo incido con una frecuencia que sea exactamente igual a la que tenemos como frecuencia umbral, la energía va a ser exactamente la misma que la energía umbral, que serían esos 3,2 por 10 a la menos 19 julios. ¿De acuerdo? Es decir, si utilizamos esta frecuencia y la multiplicamos por la constante de Planck, automáticamente llegaríamos a ese valor exacto. Pero, ¿qué ocurriría en el tercer caso? Que este sí que es muy interesante. Por ejemplo, supongamos que yo incido con una luz cuya frecuencia es de 6 por 10 a la 14 hercios. Automáticamente podría darme cuenta que la energía, que sabemos que es H por F,
6 por 10 a la 14 por 6,63 por 10 a la menos 34. Y si esto lo calculo, 6 exponencial 14 por 6,63 exponencial menos 34. Me devolvería, en este caso, una energía equivalente a 3,98 por 10 a la menos 19 julios. Esta sería la energía que tendría en mi sistema gracias a esta nueva onda. Si os dais cuenta, la energía que hemos calculado ahora es mayor que la energía umbral que teníamos antes. Por lo tanto, podré arrancar un electrón en forma simplemente de ese rayo de luz y podré acelerarlo. ¿Por qué lo podré acelerar? Porque como me sobra energía, esa energía la puedo transmitir en forma de energía cinética. Si recordáis, la energía total era igual a la umbral, que es la que utilizo para arrancarlo, más la energía cinética. O lo que es lo mismo, energía cinética sería energía, perdón, en este caso total, menos la energía umbral. Por tanto, puedo calcular la energía cinética como esa energía total, que era 3,98 por 10 a la menos 19, menos 3,2 por 10 a la menos 19. Que esto, si os dais cuenta, nos daría un valor de 0,78 por 10 a la menos 19, o lo que es lo mismo, de 7,8 por 10 a la menos 19, en este caso julios, como energía cinética. De esta manera puedo calcular concretamente lo que valdría esa energía cinética que yo le he añadido en forma de rayo de luz. Además, podría calcular exactamente cuál es la velocidad a la que se vería acelerada la partícula, porque yo recuerdo que la energía cinética era un medio de la masa, en este caso del electrón, por la velocidad al cuadrado. Por tanto, puedo despejar la velocidad como este 2 pasa multiplicando, la masa del electrón pasa dividiendo y aplicaré una raíz, es decir, 2 veces la energía cinética entre la masa del electrón y todo dentro de una raíz. ¿De acuerdo? Y automáticamente aquí solo me quedará sustituir los valores que ya tengo aquí, la energía cinética, y he de conocer la masa del electrón, si no, será un dato que nos darán, que en este caso lo veremos, y automáticamente despejaré cuánto valdrá este valor. Por tanto, sustituyo y esto me quedaría 2 por 7,8 por 10 a la menos 19 y recordemos que la masa del electrón era 9,1 por 10 a la menos 31. Como os digo, esto generalmente son datos, no hace falta que lo sepamos de memoria. Por tanto, yo introduzco todo esto en la calculadora, me quedaría 2 por 7,8 exponencial menos 10, perdón, aquí me había equivocado, esto no es un 19, esto es un 20, ¿vale? Porque hemos reducido un exponente, aquí también hemos reducido otro exponente, por tanto esto nos quedaría así correcto. 2 por 7,8 exponencial menos 20, ¿vale? Y todo dividido entre 9,1 exponencial menos 31. Y a esto le aplicamos la raíz cuadrada y nos sale una velocidad, por sorprendente que os pueda parecer, de 414.039,33 metros por segundo. Esta es la velocidad a la que nosotros llegamos a acelerar nuestro electrón. ¿De acuerdo? Puede parecer una auténtica barbaridad y de hecho es muchísima velocidad, pero si recordáis, la velocidad de la luz eran 300.000 kilómetros por segundo, que es lo mismo que 30 millones, en este caso, de metros por segundo, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho no son 30, son 300 millones de metros por segundo. Recordad que es ese 3 por 10 a la 8 metros por segundo que generalmente se suele poner, ¿ok? Entonces, esta velocidad es inmensa para el mundo macroscópico, pero si os fijáis, realmente es poco más del 0,1% de la velocidad total de la luz. Por lo tanto, este electrón parece que se ha acelerado mucho y de hecho, en relación con el mundo macroscópico, se ha acelerado un montón, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la velocidad total de la luz, prácticamente no se ha acelerado nada. Así que, chicos, habéis visto que en este vídeo hemos podido comprobar, lo primero, qué es la constante de Planck, cuánto vale, qué es un electronvoltio,
cuánto vale y cómo utilizarlo, y además de ello hemos podido calcular, en este caso, los valores concretos para nuestro efecto fotoeléctrico, en un caso en el que no tenía energía suficiente y en un caso en el que me sobraba energía. Y esa energía me da un excedente energético, el cual me permite automáticamente acelerar mi electrón con una velocidad en concreto. También nos pueden dar los datos de la siguiente manera. En lugar de expresarnos la frecuencia que tendría la onda, simplemente nos podrían dar la longitud de onda. Por ejemplo, nos podrían decir que una onda tiene una longitud de 500 nanómetros, o lo que sería lo mismo, 5 por 10 a la menos 7 metros. ¿Cómo puedo calcular en ese caso la frecuencia? Pues tengo que recordar que la velocidad a la que se mueve la onda, que en este caso, como es la luz, es c, sería exactamente lambda por la frecuencia. O lo que es lo mismo, la frecuencia en este caso sería la velocidad de la luz entre lambda. Para este caso en concreto sería 3 por 10 a la 8, que es lo que acabamos de poner aquí abajo, todo dividido entre 5 por 10 a la menos 7. Y si yo esto lo calculara, tendría 3 exponencial 8 entre 5 exponencial menos 7. Y obtendría una frecuencia de 6 por 10 a la 14 hercios, que si os dais cuenta es exactamente la misma que tenemos aquí. En este caso ha sido pura casualidad que yo justo me haya dado este valor de 500 nanómetros, exactamente esta frecuencia, pero para que os vayáis haciendo la idea de que también nos pueden dar los datos en términos de longitud de onda y automáticamente podemos calcularlos para la frecuencia, la que después nos permitirá calcular sin ningún problema tanto la energía que tiene nuestra onda como en el caso de la energía umbral necesaria para extraer un electrón. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.